Bueno, a continuación vamos a ver cómo podemos en Java crear un servidor por medio de la clase server socket, que nos permite este servidor dejar disponible una página HTML para que se pueda ver desde otros dispositivos que son los clientes a través del browser o el navegador. En este caso puede ser Chrome o Mozilla, cualquiera de esos navegadores. Antes de iniciar con el código voy a explicar aquí algo breve sobre redes, y es que en una red de hogar o de oficina, una red LAN, Local Access Network, siempre hay en la mayoría de los casos esta distribución. Esta distribución siempre la administra nuestro proveedor de internet. Recuerden que el proveedor de internet nos instala a nosotros unos Wi-Fi, dispositivos como Wi-Fi y dispositivos como enrutadores o routers, ¿sí?, que administran las IPs LAN. Las IPs LAN dentro de este entorno del hogar o de la oficina a nivel interno siempre inician con un 192.168 y el proveedor, por intermedio de su enrutador, distribuye esas IPs en los dispositivos que se conecten a los Wi-Fi. Y para conectarse a internet, pues desde aquí afuera, ya a nivel del proveedor, cualquier dispositivo de estos que quiera salir a internet se conecta al enrutador y el enrutador lo manda a internet. Pero a nivel interno, a nivel LAN, este es el esquema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un servidor en Java por server socket corriendo en un PC, en un computador, y tiene una IP. Tenemos unos dispositivos clientes que tienen navegador y van a hacerle peticiones a este servidor a través de nuestra red LAN. Van a pedir, abren el navegador y piden que quiere ver esta página y le ponen la IP y el puerto, y la página se debe presentar en los dispositivos. Esa es la explicación como teórica sobre la red, para poner en contexto más o menos qué es lo que vamos a hacer. Ahora el código. Entonces en NetBeans crea un nuevo proyecto, ¿sí?, por la opción Java with Ant y Java Application. Eso es todo, lo cree nuevo y él crea la estructura con ceros que contiene un main y no más. Lo otro que hice fue importar aquí las clases que necesito. De JavaNet necesito server socket, necesito socket, necesito inet address y necesito network interface. De la clase IO necesito buffer input string y printwriter, todas de la clase IO. Y de la clase util enumeration para recorrer unos arreglos que retornan unas clases. Creé las variables para online, que es una boolean que me dice si se encontró o se es posible la conexión. Server socket, que va a contener el objeto socket, que es el que hace la conexión y deja disponible este server socket, deja disponible el servidor atendiendo. La string cliente sentence, que nos va a mostrar lo que el cliente está pidiendo, los requerimientos desde el usuario, desde el cliente. La string HTML server, que nos va a pintar o nos va a escribir la respuesta hacia el usuario, y el inet address, que nos va a proveer la IP de nuestro sistema LAN, la IP que tiene en este caso nuestro PC donde corre el servidor. Lo primero que hago en el main es correr el método getServerIP, que nos retorna un inet address, y asignárselo a serverIP, a la variable. ¿Cómo funciona este getServerIP? Este getServerIP, este método retorna un inet address, es estático porque va a funcionar, lo voy a correr en main, y inicio la variable inet address con null, y luego lo que hago es que a un objeto enumeration, por medio de network interface, le suministro todas las interfaces que hay disponibles en el sistema, en el computador, es decir, todas las tarjetas de red, tanto físicas como virtuales, que existen en mi computador. Al recorrer este arreglo enumeration que tiene las interfaces o las tarjetas, ¿sí?, cada vez que encuentra una tarjeta, el contenido de esa tarjeta, o sea, las IPs que contiene esa tarjeta, se lo asigna a otro objeto enumeration, otro arreglo, ¿sí? Ese contenido de las IPs que tenga se lo da a otro enumeration, y anidado recorremos un while de ese enumeration de esa tarjeta, vamos mirando las IPs y validamos que si una de las IPs que lea coincide o tiene 192.168 al inicio,
¿sí? Es diferente de -1, quiere decir que encontró esta coincidencia, si coincide, si existe este número para la IP, entonces imprime la IP que encontró y de una vez retorna el objeto inetAddress, es decir, se sale del método y retorna su objeto inetAddress. Ese objeto que retorna, como ya dije, se lo asignamos a server IP. Lo siguiente es correr el método server GPS. El método server GPS lo que va a hacer es todo el funcionamiento del servidor. Entonces, para eso primero hay una variable integer que se llama portServer, que contiene el puerto por el que va a atender el server socket, la cantidad máxima de clientes que se pueden conectar y como ya vimos, pues la IP que viene en el socket. Imprimo esos parámetros aquí para ver qué parámetros, con qué parámetros trabaja el servidor, y luego al server socket le hago un new server socket con los parámetros por server, máximo de clientes y la IP. La IP va en un objeto inetAddress. Entonces, si HTML Socket is bound, es decir, es posible conectarse con estos parámetros, ¿sí? Si eso es verdadero, que puede conectarse con estos parámetros, a la variable HTML server, que es una string, le asigna este código HTML, que es un ejemplo que voy a enviar hacia el cliente que quiera preguntarme qué es lo que yo tengo. Si no es posible conectarse con esos parámetros, entonces me va a asignar false a online y me va a imprimir que no se puede conectar a esa IP y ese puerto. Si se puede conectar y entonces online sigue siendo true, mientras online sea true, hace un while. Este while puede ser infinito. Hace un while y lo que hace es en ese while, al connection socket le hace un connection socket, es el socket, le hace un HTML socket, o sea, server socket accept, empieza a aceptar, empieza a atender el socket, y mientras atiende, entonces con un objeto getInputStream sobre la conexión, ¿sí? Va a obtener el request que envía o el requerimiento que envíen desde un navegador de un cliente y se lo asigna al objeto BufferWriter. Con el objeto BufferWriter lo que va a hacer es que le hace un readline, lee la línea y se la asigna a clientSentence, que es un string. Aquí lo imprimo para mirar pues qué es lo que están pidiendo. Luego valido que si ese clientSentence, o sea el requerimiento, contiene este modelo o este string get, ¿qué hace? Empieza a utilizar el objeto printWriter, lo inicializa con el connection get.pull. Aquí get.pull lo único que hace es preparar un objeto outputStream para escribir la respuesta hacia el usuario. Entonces aquí lee lo que el usuario quiere y aquí se prepara a escribir la respuesta al usuario. Entonces a response le asigna su HTML server, que es este HTML, y luego hace un println sobre el objeto writer que dice que el protocolo es HTTP1. Estoy respondiendo por este protocolo con el código 200, que es OK, conexión OK, y luego imprimo otra línea que dice que el content type, el tipo de contenido va a ser un texto HTML, ¿sí? Que esto es un texto HTML, y dice que la longitud o el contenido va a tener una longitud igual a la longitud del contenido de la variable response, que es la misma HTML server. Muy sencillo. Luego imprime una línea de espacio y luego imprime el response. Una vez que guarda el response en writer, entonces le hace un flush a writer y ahí ya envió la respuesta hacia el navegador del cliente o el usuario que está pidiendo el servicio. Y eso es todo. Eso es todo lo que hace el servidor. El servidor se queda ahí esperando a que le hagan peticiones para él responder. Él se queda esperando mientras este while sea online, atiende peticiones. Bueno, ¿cómo agregué este código? Muy sencillo. Edité en un editor de texto, creé esta página, ¿sí? Un HTML que tiene un título y tiene en el body un script para probar que mi servidor sí responde con los scripts. Solo imprimo un simple alert, hola. Tiene un párrafo que tiene un texto ahí para poder identificar que es mi página, y le agregué una imagen
¿sí? Que tiene un ancho y un alto definido, y la URL de la imagen es de esta forma. ¿Por qué la URL de la imagen es de esta forma? Porque esto se va a correr en un navegador, y si la URL no es de esta forma, el navegador no puede acceder a esta imagen, no la puede presentar. Por eso debe ser la IP de esta forma. Observen que en la IP está este 127, que siempre es el alias del localhost, o sea, el equipo donde está, y tiene un puerto que es el 8081. ¿Cómo obtengo esta IP para que el navegador me pueda mostrar esta imagen? Pues vamos primero a correr este HTML para ver si el navegador es capaz de presentarme la imagen con esa URL sin correrlo desde un servidor. Entonces aquí está el script y vemos que no puede pintar la imagen, ¿sí? Porque él no encuentra esa URL. ¿Cómo hago que esa URL quede disponible? Pues encontré en Python una herramienta, un módulo que me permite hacer eso. En este caso voy a explicarlo con Python, pero hay otras formas de hacerlo. Entonces me ubico en el directorio donde tengo mi página. Aquí en el directorio socket tengo mi página y también tengo mi imagen. Y lo que voy a hacer es correr este comando, que es Python 3, yo tengo Python 3 en mi caso, ustedes el Python que tengan, -m módulo, y que corra este módulo HTTP server, ¿sí? Por el puerto 8181. Aquí es donde se configura este puerto 8181 que se coloca acá en esta URL. Ok, y corro esto y queda funcionando ahí. Pone en servicio ahora sí la URL para el contenido de este directorio, que son estos 3 archivos. Entonces vamos a ver cómo sería la IP por la que me conecto ahí. Pues sería muy sencillo, sería esta IP. También se puede escribir como localhost, pero yo prefiero escribir los números por el puerto 8081. Lo copio y lo voy a probar en el navegador, aquí en otra pestaña. Y entonces vemos que el Python me pone disponible lo que hay aquí en el directorio, ¿ok? Entonces obviamente que si a la URL yo le agrego esta, aquí obtengo la URL, ¿sí? Simplemente la copié y la pegué aquí. Listo. Pero es necesaria esta pequeña herramienta de Python. Voy a hacer un paréntesis, hay otra herramienta que también nos permite hacer esto, y está en el navegador mismo, en este caso Chrome, y esa herramienta es que se llama Web Server for Chrome. Es un plugin, ustedes lo pueden instalar, ¿sí? Y él también nos permite seleccionar un folder y lo deja disponible, parecido a como lo deja Python. Entonces ustedes pueden cacharrear con esa también y les devuelve la misma URL. Ok, bueno, sigamos. Entonces ya tenemos disponible nuestra URL, ya funciona nuestra página y ya nos pinta la imagen. Ok, vamos a probar si eso es cierto. Vamos a ver, corremos de nuevo nuestra página. Hola, y aquí ya nos pinta la imagen. ¿Listo? Ya tenemos nuestra imagen porque ya corregimos la URL y el navegador es capaz de encontrarla. Listo, entonces nuestra página funciona. ¿Qué vamos a hacer? Copiamos este código. Yo hice así, copié el código. Y en el código Java simplemente voy a hacer aquí agregarlo un momentico y luego lo borro. En el código Java creé un string. Voy a ponerle tmp. Igual le abrí los comillas y en el centro le pegué el código. Al pegar el código, el IDE NetBeans simplemente él lo configura para que quede interpretable dentro del Java, y interpretable al enviarlo al cliente. Listo, así de sencillo. Lo copié y lo pegué, ya sabiendo que funciona, obviamente. Bueno, vamos a guardar aquí. Listo. Entonces cuando corra mi servidor debe estar arriba este Python para que pueda encontrar la imagen, si no, no la va a encontrar. Si tumbo este Python, cuando corra el servidor no va a encontrar la imagen.
Entonces ahora lo que nos queda por hacer pues es correr nuestro servidor aquí en NetBeans, lo compilamos y lo corremos. ¿Qué mensajes nos está enviando el servidor? Nos está enviando que encontró la 192 no sé qué, y que el servidor va a atender por 192.168.10.60 puerto 7000. Simplemente lo voy a copiar de aquí, ok, y lo voy a poner en el navegador. Entonces en el navegador sería http control v 7000 y cayó en nuestra página, ¿sí? Aquí está el alert. Miremos que nos está imprimiendo en nuestro servidor. Imprimió atendiendo en línea true, recibido get, esa es la petición desde el navegador, y atendiendo, ok, aquí está la petición. Ahora vamos a ver, contestamos el alert y nos pinta nuestra paginita con nuestra imagen. Ahora vamos a ver desde otro dispositivo de la oficina o de la casa, si en el navegador de ese dispositivo con esta URL podemos ver esta página, o sea, si nuestro servidor es capaz de atender hasta allá. Voy a marcar aquí para ver los mensajes donde van. Y vamos, aquí tengo mi móvil, mi celular, y entonces lo único que hago es abrir mi navegador. Le voy a escribir la URL. Aquí ya la tengo porque hice pruebas, entonces simplemente le hago clic. Y es 60. Editar. HTTP 192.10.60. Aquí nos dio un null pointer. Es que el servidor no está andando. Vamos a correrlo. Listo. Ahora sí vamos acá. Y aquí ya nos envió la página. Tenemos que este es el script. Aceptar. Y aquí está nuestra página con nuestro mensaje y nuestra imagen. Entonces desde un móvil también podemos ver el resultado de lo que está enviando el servidor. Muy interesante. Ese es el tema del video. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva en su desarrollo.